Pues buenas noches, amados hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Ha sido un tema muy interesante, gracias al Señor, porque es algo que podemos aplicar de manera inmediata. Pues toda la palabra del Señor la podemos aplicar de manera inmediata, hermanos. Pero esto es algo que nos ayuda en nuestro temperamento y si hacemos el trabajo bien, vamos a también cambiar nuestra personalidad. Yo los voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos en las manos del Señor, pidiéndole al Señor su guianza. Por favor, los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos esta noche ante tu presencia. En primer lugar, Señor, a darte gracias. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces y harás en nuestras vidas. Y damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Y a ti, Señor Jesús, también te damos gracias, porque estuviste dispuesto a pagar el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que, Señor, te damos gracias infinitamente, Señor, y gracias porque nos tienes en este camino tan especial, en este camino, Señor Jesús, donde nos estás ayudando a crecer espiritualmente. Gracias, Señor, porque tu palabra ha venido en nuestros corazones. Hoy te pedimos que ensanches nuestro corazón para que venga más de tu palabra, Señor, que tu palabra halle cabida en nosotros, no solo para que la entendamos, sino también para que la vivamos y para que la pongamos por obra. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu obra perfecta. Gracias por este camino tan especial que nos das. Gracias por la noche de hoy, el día de hoy, Señor. Y no lo vamos a terminar sin estar en tu presencia alrededor de este estudio bíblico. Señor, ábrenos el entendimiento. Tu palabra ya está dispuesta, Señor, para que la recibamos. Ábrenos la mente para que podamos comprenderla. Ábrenos el corazón, ábrenos la voluntad, Señor, para cumplir con tus mandamientos. Nosotros te amamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que seas propicio a nosotros. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, aquí les voy a estar compartiendo la presentación que tengo para ustedes. Hay algo que tengo que hacer, perdón. Listo. Y una cosita más, perdón. Y estamos listos. Pues bienvenidos una vez más, hermanos. Estamos en el tema grande que es Jesús. Déjenme hacer algo aquí que creo que no he hecho todavía, no lo he activado. Déjenme ver. Es poder usar la pluma. Ya. Listo. Entonces, les decía, hermanos, estamos en el tema grande que es Jesús transforma mi temperamento. Y estamos la noche de hoy en el capítulo 3, que es el temperamento y las emociones. Vamos a hacer un repasito, hermanos, del tema que terminamos hace como 21 días, que fueron las emociones. Y hoy lo vamos a relacionar con los temperamentos, porque hay emociones que están más ligadas que otras de acuerdo al temperamento que cada uno tenga. Esto, hermanos, está basado en el libro que les envié la semana pasada, el manual del hermano Tim LaHaye, que les conté. Además de que estudió el tema de los temperamentos, también él era un pastor, y esa es la parte muy linda que a mí me gusta porque lo enfoca de una manera muy correcta, muy práctica, que es a través de la Biblia. Este es el contenido para la noche de hoy. Vamos a estudiar 3 emociones que son dañinas, hermanos. Por supuesto que si se recuerdan, en el tema de las emociones hablamos que habían 4 emociones, que era alegría, ira, miedo y tristeza, pero habían 3 que eran emociones, malas emociones, que eran la ira, el miedo y la tristeza, y esas son las emociones que vamos a enlazar con los 4 temperamentos. Vamos a estudiar como punto 2 la ira, y hermanos, nótenlo, desde ya les informo, la ira está relacionada con el sanguíneo y con el colérico. El miedo, que es la otra emoción, está relacionada con el melancólico y el flemático. Ay, perdón, puse flemático ahí, perdonen, hermanos. 4. Y la depresión, que es la tristeza, la relacionamos con los 4 temperamentos y vamos a ver de qué manera se relaciona. Eso, hermanos, es para que nosotros ya sabemos, tenemos el conocimiento. La Biblia en Oseas dice que el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. Y hermanos, muchas veces nosotros perecemos espiritualmente porque nos hace falta el conocimiento de la palabra del Señor. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver, hermanos, los 4 temperamentos, cómo se relacionan con la depresión. Pero lo más importante es el capítulo 5, hermanos, cómo tomar control de las emociones.
Si nos quedáramos hasta el 4 y solo les dije que tenemos una enfermedad, pero el tema número 5, gracias al Señor, hermanos, es la medicina para tomar el control de las emociones. La diapositiva que les presento es un repasito de lo que estudiamos en el tema anterior, hermanos. ¿Se recuerdan de las emociones? Les puse aquí los 4 rostros que son los que lo representan. La primera es alegría, la segunda es la ira, la tercera es el miedo y la cuarta es la tristeza. Si todavía no está enterado, ahí están en YouTube estas enseñanzas y usted las puede buscar en el canal de nuestra iglesia, Vida Cristiana. Esto es solo a manera de repaso. A manera de repaso, le voy a mencionar las 3 emociones dañinas para que hoy podamos tenerlas en mente al momento de estudiarla con los temperamentos. La primera, hermanos, es la ira. Dice, la ira, el enojo o el enfado es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses, que se podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta o hubiera actuado de otra forma. Hermanos, la ira, el enojo, el enfado es una emoción, es una reacción y es algo, dice, negativo, dice, para nuestros intereses. Y generalmente, hermanos, a nosotros nos enojan las personas, pues nos enojan las circunstancias, pero más nos enojan las personas. Aquí dice, ¿verdad? Pensando en resultados negativos que se podrían haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta. Y es que muchas veces vienen situaciones adversas a nuestra vida porque otras personas no tuvieron alguna consideración o porque algunas personas no tomaron en cuenta información importante. Y eso es lo que a nosotros nos causa disgusto y nos causa enojo. La segunda es el miedo, hermanos. Miedo, dice, es una emoción que causa desconfianza, que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que puede ser real o imaginaria. Hermanos, ¿se recuerdan que cuando estudiamos el tema de las emociones les dije, hermanos, el 90% de las cosas a las que nosotros le tenemos miedo nunca se concretan, nunca pasan en la vida real, nunca suceden? Nosotros somos temerosos, hermanos, y vamos a ver qué temperamentos son los más temerosos. Nosotros por naturaleza somos temerosos, hermanos, pero de nuevo le repito, estadísticamente el 90% de los temores que nosotros tenemos nunca se cumplen, nunca llegan a concretarse. Eso es para que aprendamos a confiar en el Señor. Eso quiere decir que entonces el temor era infundado, no era real. Por eso dice aquí, se trata de una angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario. Y la mayoría de las veces es imaginario. Que voy a perder el trabajo, que no voy a conseguir tal cosa, que no voy a tener para comer, que no voy a tener para pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Tristeza. La tristeza es una reacción emocional que surge cuando perdemos algo importante. Hermanos, ahí es donde viene la tristeza, cuando perdemos algo importante y puede ser un ser querido, puede ser un amigo y también pueden ser cosas, hermanos. Pero básicamente está relacionado con las pérdidas. Por eso se les llama duelo. Hasta hay, hermanos, cursos para poder sobrellevar el duelo. Uno piensa que un duelo es solamente cuando pierdo a un ser querido. Y sí, hermanos, eso por excelencia se llama duelo. Sin embargo, hay otros duelos, hermanos, que no son como perder a un ser querido, pero es algo que nos causa dolor. Por eso se llama duelo, que viene de la palabra dolor. Como por ejemplo, la pérdida de un trabajo, eso es un duelo. Perder algún objeto material, digamos que tuve un accidente y perdí mi vehículo, eso es un duelo. Todo eso está en las manos del Señor, pero esas son las cosas que a nosotros nos causan tristeza. En segundo punto dice, la intensidad de lo que sentimos depende de cómo cuantificamos la pérdida. Por supuesto, hermano, no es lo mismo perder a un ser querido que perder una mascotita. Claro, con una mascotita también vamos a tener un duelo, también vamos a tener dolor, pero obviamente no es, como le digo, la misma intensidad que perder a un ser querido. Por eso dice aquí, la intensidad depende de lo que sentimos cuando estamos nosotros cuantificando la pérdida. Hermanos, las emociones, ¿qué nos afectan? Las emociones nos afectan nuestra triple naturaleza. Hermanos, las emociones afectan el cuerpo, afectan el alma y afectan el espíritu. Eso es lo que afectan, hermanos. Afectan todo nuestro ser. Yo les puse aquí un diagrama de uno de los libros de nuestra amada doctora Hicks, La triple naturaleza del hombre.
Y explicaba que tenemos 5 sentidos en el cuerpo, también 5 sentidos en el alma y también 5 sentidos en el espíritu y que están conectados. Así es como ya lo mencionaba. Por ejemplo, aquí está el sentido del olfato, pues en el cuerpo es la nariz, en el alma es la conciencia y en el espíritu es la esperanza. El sentido del gusto. El sentido del gusto en el cuerpo es la boca, en el alma es la razón y en el espíritu es la oración. El sentido de la vista. El sentido de la vista en el cuerpo es el ojo, en el alma es la imaginación y en el espíritu es la fe. El sentido del tacto. En el cuerpo es la mano. Creo que algo se trabó, hermanos, perdón. A ver si me deja. Sí, no me dejó pasar, hermanos. Qué pena. ¿Y sabe qué? Sí que se trabó. Así es que perdón. Tendré que tomar de nuevo la presentación. Déjeme ver. Déjeme ver si me deja pintar. Y no, hermanos, que lo siento. He tenido este problema últimamente. Bueno, no les voy a marcar entonces no les voy a marcar entonces con el lapicito porque no pude ahora, hermanos. Perdón, hermanos, el atraso. Déjenme ver. Estoy solo finalizando una tarea. Ahí está, por ejemplo, que se terminó trabando. Qué pena. Aquí estoy de vuelta. Y perdón, hermanos. Gracias, muy amable. Y listo. Y espero que ahora sí me deje pasar. Creo que íbamos por aquí. Por aquí íbamos. Ay, perdón. Y les decía, en el sentido de, vamos a proordenar el sentido del tacto, en el cuerpo es la mano, en el espíritu, en el alma es el afecto y en el espíritu es la adoración. Y el último sentido que nos queda, solo muevo una pantallita que me está cubriendo. Y el último sentido que nos queda, hermanos, es el sentido del oído. Y el sentido del oído en el cuerpo, pues es el oído, en el alma es la memoria y en el espíritu es la reverencia. Entonces, ven, hermanos, que las emociones nos afectan a nosotros en nuestra triple naturaleza. No es que las emociones nos afecten solo en el alma, no, también en el cuerpo. Lo mencionamos bastante cuando estudiamos este tema. Hay muchas enfermedades que vienen, hermanos, precisamente por las emociones. Por eso sí nos afectan y no digamos en el espíritu. Hermanos, las decisiones emocionales, por eso es que estamos estudiando el temperamento y las emociones, porque hermanos, las emociones a nosotros nos ayudan a tomar decisiones, pero si son malas emociones, vamos a tomar malas decisiones también. Aquí les puse yo en esta diapositiva, las decisiones emocionales nos traen malas decisiones. Ustedes alguna vez se habrán preguntado, hermanos, ¿por qué compré esto? ¿Por qué compré esta casa? ¿Por qué compré este vehículo? ¿Por qué compré este vestido? Miren, yo en consejería hasta he oído, y eso lo dice el hermano Tim LaHaye, usted lo podrá ver en su libro. Hay gente que dice, mire, ¿por qué me casé con esta persona? O sea, qué pena. Y no se percataron de las cosas que en el noviazgo tuvieron que haber visto. No las vieron en el noviazgo. ¿Por qué? Porque fue una decisión emocional y por eso fue una mala decisión. Ya cuando se casaron, se le pasó la emoción y entonces ya ve la realidad y es una realidad que no le gusta. Pero eso fue porque fue una decisión emocional. Por eso, si algún soltero me está viendo ahora, mi consejo siempre es, antes de tomar la decisión del matrimonio, ore y pídale al Señor confirmación. Esa, hermanos, es la segunda decisión más importante de su vida. La primera decisión es recibir a Cristo y la segunda decisión más importante es con quién me voy a casar. Esa no puede ser una elección, hermanos, emocional, porque será algo de lo que me voy a arrepentir toda mi vida. Lo mejor es buscar el consejo del Señor y la dirección de Dios. Pues les digo, hermanos, las decisiones emocionales nos dan malas decisiones. Las emociones, miren, hermanos, las emociones no están relacionadas con la inteligencia.
Uno piensa que hay gente inteligente y maneja mejor sus emociones que la gente que no es tan inteligente y desafortunadamente tampoco no tiene nada que ver, no está relacionada. Hay gente que es muy inteligente. Es que miren, hay diferentes tipos de inteligencia, ustedes lo saben. Hay gente que tiene inteligencia numérica, hay gente que tiene inteligencia verbal para los idiomas, hay gente que tiene inteligencia física y hay gente que tiene de cualquier tipo de inteligencia. El Señor nos ha hecho a todos inteligentes, solo que a unos de una forma y a otros de otra forma. Así es que, hermanos, las emociones no están relacionadas con la inteligencia, no tienen nada que ver. El hermano Tim LaHaye menciona en su libro, y yo conozco también, gente que era muy capaz, que recibieron premios en las universidades, pero que manejaban re mal su vida, que manejaron re mal su matrimonio, terminaron en un divorcio y eran personas muy inteligentes. Así es que, hermanos, las emociones no tienen nada que ver con la inteligencia, tienen que ver con otra cosa que vamos a estudiar. Pero hay dos emociones que son las primeras que vamos a estudiar, hermanos. Vamos a estudiar el miedo y la ira. Esas son las principales emociones y aparecen en la Biblia, hermanos. Por eso es que necesitamos estudiarlas. Quiero que estudiemos primero el miedo. Hermana Cristel, si me puede leer Génesis 3:10, por favor. Sí, pastor. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Gracias. Hermanos, este es el pasaje en Génesis 3:10. Este es el pasaje de Adán, cuando Adán cometió el pecado, que comió del fruto que Dios le dijo que no comiera. Hermanos, Dios le había dado un mandamiento a Adán y le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este árbol que está en el centro del huerto, le dijo, de este árbol no comerás. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio un mandamiento. Pues ya saben ustedes la historia. La serpiente tuvo una conversación con Eva. Eva fue la primera que comió. Eva le llevó a su esposo, pero él también comió voluntariamente. Miren qué cosa más interesante, y eso lo estudiamos cuando estudiamos las emociones, estudiamos, hermanos, el miedo, el temor. Hermanos, el temor, para que sepan ustedes, es pecado, y el temor es fruto de que uno se aleja de la presencia de Dios. Yo se los he dicho, hermanos, el hombre entre más se aleja de Dios, más se llena de temores. El hombre entre más se acerca a Dios, menos temores tiene. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Es el Señor Jesús. Así es que, hermano, en la medida que yo me vengo acercando al Señor día a día, ¿cómo me acerco al Señor? En oración, en el estudio de su palabra, en el ayuno, en su búsqueda, en procurar poner por obra su palabra. Así es como me acerco yo al Señor. En la medida que yo me acerco al Señor, hermanos, en esa medida los temores se van disipando. Si yo me alejo del Señor, dejo de orar, dejo de leer la Biblia, dejo de ayunar, dejo de procurar poner por sus mandamientos y yo me empiezo a llenar de temores. Así funciona con los seres humanos. Porque este es el pasaje, hermanos, cuando Adán escucha la voz de Dios. Vean en el versículo 10 dice, y Adán, y él respondió, oí tu voz. Adán una vez que pecó porque desobedeció al Señor, se escondió de su presencia. Pero si un día antes, hermanos, estaba en la presencia del Señor y hablaba con Dios cara a cara, ¿cuál era el temor? ¿Se dan cuenta? Antes del pecado, Adán no tenía temor, Adán no tenía miedo. Pero una vez que Adán pecó, en ese momento se llenó de temores. Por eso se escondió y Dios le habló y le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú, Adán? Hermanos, miren qué cosa más linda. Porque Dios no es que no supiera dónde estaba Adán. ¿Cómo no va a saber Dios dónde está Adán si Dios es omnisciente? Cuando Dios le habla, le está haciendo una pregunta. ¿Saben qué está haciendo el Señor? Hermanos, le está dando la oportunidad a Adán de entablar una conversación con el Señor Jesús, de entablar una conversación y decirle, Jesús, oh Padre, oh Dios, perdóname, me equivoqué, pequé. Señor le está tocando la puerta, le dice, Adán, ¿dónde estás? Por supuesto que Dios sabía dónde estaba, pero le está diciendo, ¿dónde estás? Dándole la oportunidad a Adán que Adán dijera, pequé, te pido perdón. Pero no fue eso lo que salió de los labios de Adán, solo salió una justificación y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le tiene que preguntar, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y ya les he dicho en otras ocasiones, hermanos, esa es una pregunta para las personas que estudiaron mercadeo, mercadotecnia, en las encuestas comerciales que se hacen, solo existen dos tipos de preguntas y dos tipos de respuestas.
Esta se llama pregunta cerrada. Una pregunta cerrada solo se puede responder sí o no, no hay otra respuesta. Pregunta abierta, pregunta cerrada es ¿tiene frío o tiene calor? Es cerrada, o tengo frío o tengo calor. Eh, ¿Tengo hambre o no tengo hambre? ¿Comí o no comí? Eso es sí o no. Una pregunta abierta es ¿y qué le parece el clima? ¿Y qué le parece cómo está la situación? Y la pregunta puede ser, la respuesta puede ser amplia. No, no hay una sola respuesta para todo el mundo. Aquí le están haciendo una pregunta cerrada. ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Solo tenía que haber dicho sí o no. Pero ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. Lo que hizo fue culpar a la mujer, pero indirectamente culpó a Dios porque le dijo, tú me la diste. No, si me hubieras dado a una santa, si me hubieras dado a una espiritual, pero la que me diste fue una carnal y ella fue la que me dio de comer. Ah, se lo estoy chapinizando, lo estoy diciendo en mi idioma. Pero notan, hermanos, que esta es la primera emoción que aparece, hermanos. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo, hermanos. Esa es la primera emoción, hermanos. Por esta, el miedo y la ira son las principales emociones. Creo que veamos la segunda emoción, hermano. Y sucede en el libro de Génesis, hermanos. O sea, ya Adán ha pecado y entonces viene la otra emoción corrupta. Por favor, hermana Cristel, Génesis 4 del 5 al 6. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó, tristeza, su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Enojo? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Amén. Hermanos, este es el pasaje cuando Caín y Abel presentan ofrendas delante del Señor. Mm. Caín llevó ofrendas de su agricultura, él llevó legumbres, y Abel llevó ofrenda de su ganado. Hermanos, uno, si lo lee así de primera instancia, uno piensa, pero qué injusto. O sea, porque cada quien le llevó de su trabajo. Caín era, ah, Caín era labrador, agricultor, le llevó de su trabajo. Abel era pastor, entonces le llevó de su trabajo. Cada quien le llevó de su trabajo. Pero fíjense que no, hermanos. Hermanos, a estas alturas, con la edad que ellos tenían, ya el Señor había instruido a Adán. Dios instruyó a Adán de que para que hubiera remisión de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Y en el Antiguo Testamento se tenía que matar un animalito, figura del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, no es una dureza de parte de Dios castigar a Caín porque le llevó legumbres, no es una dureza, es que él sabía. Dicho de otra manera, hermanos, cada quien le llevó de lo que trabajó, es correcto, pero Caín lo que tenía que haber hecho era conseguir una oveja y haberla llevado a él al sacrificio, porque ¿qué sangre le pueden sacar a las legumbres? Las legumbres no están representando en esta figura al Señor Jesús, solamente los animalitos. ¿Cómo sabemos que Dios ya había instruido a Adán? ¿Cómo lo sabemos? Porque después del pecado que cometió Adán, aquí en Génesis 3:10, recordarán ustedes que Dios les hizo unas túnicas de pieles de animales. Para haberle hecho el Señor esas túnicas de pieles, tuvo que haber sacrificado el animal. Allí instruyó Dios a Adán diciéndole, para que haya remisión de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Y eso fue lo que Caín no quiso hacer. Caín le llevó de su trabajo, de su esfuerzo. Eso fue lo que le llevó. Y por eso Dios no la recibió con agrado. Entonces, versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Quién no la miró con agrado? Dios. Entonces dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó. Yo les anoté que la palabra decayó significa tristeza, se llenó de tristeza. Miren, decayó sus semblantes, la cara se le llenó de tristeza. Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? La palabra ensañado en la concordancia de Strong significa enojo. Entonces le dijo, ¿y por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Hermanos, aquí apareció la emoción de la ira. Como ustedes pueden ver, eso fue en los orígenes del ser humano. Al principio, en el libro de Génesis, aparece el miedo y aparece la ira. Hermanos, esas son emociones con las que tenemos que trabajar y vamos a ver cuáles son los temperamentos que están más dispuestos a, a tener ese tipo de emociones. Hermanos, los extrovertidos, que son el colérico y el sanguíneo, estos son los dos temperamentos extrovertidos, lo recordarán ustedes, estos son los más propensos a tener ira.
No significa que un flemático no se enoje, no significa eso. Sí la tiene, pero muy poco. No significa que un melancólico no se enoje, sí, también se enoja un melancólico. De hecho, vamos a ver más adelante, se recuerdan que un melancólico clásico era Moisés, y Moisés se enojó, Ujú, solo que vamos a ver con quién se enoja, vamos a ver con quién se enoja el melancólico. Pero esto, ujú, por eso les puse aquí. Estos dos extrovertidos manejan la ira, esto es lo que predomina en ellos. Los otros dos temperamentos también la tienen, pero no de manera tan marcada como estos dos extrovertidos. Así es que, hermanos, tanto el sanguíneo como el colérico, la ira con la que tienen que trabajar, perdón, la emoción con la que tienen que trabajar toda su vida es con la ira. Con la ira es con la que tienen que trabajar toda su vida. Los introvertidos, hermanos. Los introvertidos son el melancólico y el flemático. Hermanos, los introvertidos, ¿cuál es la emoción con la que tienen que trabajar? Es el miedo, hermanos, es el temor. Ellos tienen que trabajar casi todo el tiempo, tienen que trabajar contra el miedo, contra el temor. Aquí les anoté, esa es la emoción que predomina. No significa que un sanguíneo alguna vez no tenga temor. No significa que algún colérico alguna vez no tenga miedo. No significa eso. Pero estos dos temperamentos introvertidos son los que más problemas tienen con el miedo o con el temor. Vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia sobre la ira. Por favor, hermana Cristel, Salmos 37:8, si fuera tan amable. Dice la palabra, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén. Hermanos, para las personas que se añadieron el día de hoy, nosotros usamos Reina Valera 60. Usted la puede comprobar, dice exactamente lo mismo en su versión. En el Salmo 37:8, el Señor está hablando y dice, deja la ira y desecha el enojo, dice. O sea, deséchalo es, no le des cabida en tu corazón. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira nos induce a hacer lo malo, el enojo nos induce a hacer lo malo, nos mueve a hacer cosas desagradables ante los ojos del Señor. Por eso en el Salmo está diciendo Dios, deja la ira y desecha el enojo. Léame, por favor, Proverbios 16:32, si fuera tan fina. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Miren, hermanos, qué pasaje más lindo, porque dice, es mejor el que tarda en airarse. ¿Qué es airarse? Enojarse. Una persona que tarda en enojarse, dice, es mejor que el fuerte. Porque un fuerte puede dominar a las personas, pero probablemente no puede dominarse a sí mismo. Miren, hermanos, cuando una persona está en una posición de jefe, los subalternos le tienen que hacer caso sí o sí. Tal vez no se ha ganado el respeto, pero puede enseñorearse, puede demostrar que es fuerte, pero él no puede tomar control de su corazón. Por eso aquí el rey Salomón dice, mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Porque alguien puede ser fuerte por fuera, pero no significa que sea fuerte por dentro. Lo importante, hermanos, es que seamos fuertes por dentro. Dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, dice, mire, eso es el que toma control de sus emociones. Es mejor el que toma control de sus emociones que el que toma una ciudad, dice. No, ahorita usted puede ver que un presidente se levanta contra otro país y si tiene muchas bombas, muchas armas, muchos tanques, muchos aviones, muchos barcos, por supuesto que lo va a poder conquistar, pero no logra conquistar su corazón, no logra conquistar su espíritu. Y aquí de nuevo el rey Salomón dice, es mejor el que toma control de sus emociones que el que toma una ciudad. Miren cómo es para el Señor. Yo no pensaría, no, es más importante conquistar otro país. Y el Señor dice, no, otro país no importa. Lo importante es que conquiste sus emociones. Y de eso se trata el tema de hoy, hermanos, que podamos con la ayuda del Señor tomar el control de nuestras emociones. Amén. La segunda parte acerca de lo que dice Dios de la ira en el inciso B, si me puede leer Proverbios 15, 1, por favor. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Hermanos, aquí ya el rey Salomón nos está dando un consejo. La blanda respuesta quita la ira, dice. Hermanos,
Aquí nos está diciendo en estos pasajes el Señor, lo primero que nos dice en el Salmo es, saca la ira, saca el enojo de tu corazón. En Proverbios dice, no, toma el control de tus emociones. Y uno dice, pero ¿cómo puedo controlar yo mis emociones? Bueno, aquí viene la respuesta. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Hermanos, ¿cómo vamos a tomar control nosotros de nuestras emociones, especialmente la ira, que es la que estamos estudiando ahorita? Hermanos, cambiando nuestro hablar. Si cambiamos nuestro hablar, hermanos, vamos a controlar la ira y el enojo. ¿Se recuerdan que en Santiago dice que la lengua es como el timón de un barco? Una gran nave y la guía un pequeño timoncito. No sé si ustedes saben cómo son los timones de los barcos. Realmente es como una vela, como una veleta, como una paleta que gira, hermano. Eso es todo, es algo tan pequeñito. No es una cosa tan grande, hermano. Y eso es lo que le da la dirección. Bueno, en Proverbios dice, la blanda respuesta, hermanos, quita la ira. ¿Usted quiere tomar control de la emoción, del enojo, de la cólera, de la ira en su vida? Lo primero que tiene que cambiar es su manera de hablar. Pídale al Señor que le dé control sobre su boquita. Mire, haga las que hacía el rey David, porque en uno de sus salmos dice, Señor, pon guarda a la puerta de mi boca. Pon guarda, Señor, frena cualquier palabra grosera que quiera decir. Amén. Señor, detén cualquier palabra hiriente, porque hermanos, una vez que dijimos la palabra hiriente, ya golpeamos a la persona que tenemos enfrente. Por eso es que le tenemos que pedir al Señor que nos ayude. De nuevo dice la blanda respuesta, quita la ira, mala palabra áspera hace subir el furor, una palabra áspera. Pero si en vez de contestar mejor me quedo callado, ¿qué cree que va a pasar? Dice que entonces quita la ira, pero si yo dejo ir una palabra áspera, hermano, lo que va a hacer es que va a subir el furor. Hablando siempre de la ira, quiero que nos vayamos entonces ahora a Santiago 1:19. Por favor, hermana Cristel. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Gracias. Amén. Hermanos, aquí está la solución al problema de la ira. La solución la empezamos a ver en Proverbios, pero también la estamos viendo aquí en Santiago. Claramente dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. No, si va a ser rápido, que sea para oír. Amén. Pero dice, tardo para hablar y tardo para airarse. Ve que si usted logra ser tardo para hablar, es tardo para airarse. Pero si usted habla, se fue su palabra y con esa se subió el furor. Está de la mano. Usted quiere tomar control de la ira, hermanos. Empiece a parar sus palabras. Sea tardo para hablar. No conteste rápido. No conteste a la ligera. No deje ir la palabra sin pensarla. Medítela. Si tiene que contestar, haga un conteo antes de hablar. Cuente hasta 1,000,000 y deja ir su palabra. ¿Qué le parece? Si cuenta 1,000,000, ya cuando terminó de contar el millón, él sí se equivocó y empieza de nuevo, ya no tiene ganas ni de hablar. Pero dice que sea tardo para hablar. Así es que no dejemos ir la palabra, hermanos. Es la manera como vamos a ir controlando la ira. Si nosotros somos sanguíneos o coléricos, tenemos problemas con la ira, hermanos. Y la manera como la Biblia nos dice es que seamos tardos para hablar. Bueno, ¿qué dice ahora el Señor con relación al miedo? Que esta es la segunda emoción que estamos estudiando. Por favor, hermana Cristel, Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hermanos, Amén. con relación al miedo y al temor, el Señor nos está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, ¿cuántos de los presentes tenemos a Jesús en el corazón? Amén. Todos lo tenemos en el corazón. Entonces, hermanos, el Señor está diciendo, no temas, yo estoy contigo. O sea, ¿cuál es el temor si yo estoy contigo? No, si Jesús no estuviera con nosotros, entonces llenémonos de miedo, pero Él claramente dice, no temas, yo estoy contigo. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, dice, no temas porque yo estoy contigo si eres un buen cristiano. Porque a veces uno dice, no, pero es que eso se aplica para el pastor Carlos, porque él es una persona espiritual, por eso el Señor siempre está con él.
Pues yo le cuento, aquí dice no temas porque yo estoy contigo. No dice yo estoy contigo si eres espiritual, yo estoy contigo si eres crecido. No, el Señor prometió, yo estoy contigo. Dice no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No dice yo te esfuerzo si tú eres inteligente, yo te esfuerzo si tú lees la Biblia 2 horas al día. No dice eso. Solo dice porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Mire, 2 veces da absoluto, siempre, siempre, siempre te ayudaré y te sustentaré. Una pregunta. Usted, a los padres de familia que tienen hijos, ¿ustedes aman a sus hijos porque ellos se portan bien o los aman porque son sus hijos? porque son los hijos. Ujú. Porque son nuestros hijos. Nosotros no los amamos si se portan bien o se portan mal, porque no existe niño que se porte siempre bien, no existe. No los amamos, hermanos, porque se porten bien o se porten mal. Los amamos porque son nuestros hijos. Y así sucede con el Señor. No les estoy diciendo con esto pórtense mal, por favor, no estoy diciendo eso. Solo les estoy diciendo, hermanos, no se empiecen ustedes a calificar o a descalificar. El único que descalifica es el diablo, hermanos, es el único que nos acusa. Por eso la palabra diablo significa acusador. Él es el que nos acusa de día y de noche, nos dice incapaces, ustedes son unos carnales, ustedes no pueden, y dice todas esas cosas. Hermanos, el Señor está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Por favor, Amén. léame ahora Isaías 41:13, si fuera tan fino. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermano, Amén. aquí está la palabra del Señor. Dice, no temas, yo te ayudo. Ya ve que no hay requisitos para que nos ayuden. Ahí no dice si cumples o no. No, ahí dice, solo está diciendo, no temas, yo te ayudo. Hermanos, sigamos caminando con el Señor y echemos fuera el temor. Hay 2 versículos más que necesito que estudiemos con relación al miedo. Uno de ellos, hermanos, es 2 Timoteo 1:7. Por favor, hermana. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Hermanos amados, el Señor está diciendo que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo entre los corchetes le puse qué significa la palabra cobardía, significa miedo. Hermanos, el Señor no nos dio un espíritu de miedo, todo lo contrario, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios nos ama y Él dice claramente, no tengamos miedo. Hermanos, el problema es que el miedo nos paraliza. El temor no nos deja avanzar. Hermanos, esta emoción está relacionada más con los melancólicos y con los flemáticos. Y hermanos, son 2 temperamentos preciosísimos. Miren que el melancólico siendo tan analítico y le cuesta avanzar, porque el temor no lo deja avanzar a los ojos del melancólico, hermanos, y el melancólico no reconoce las capacidades que Dios le dio, esas capacidades analíticas que Dios le dio, y no las reconoce porque está lleno de temor. Se da cuenta cómo el enemigo viene y echa y derrumba lo que el Señor está construyendo en la vida de las personas que tienen estos 2 temperamentos introvertidos. Así es que, hermanos, para esos temperamentos que predominan, porque tenemos combinación, pero este es para el que predomina. Si usted tiene predominante melancólico o tiene predominante flemático, hermanos, para usted Dios le está diciendo, no tenga temor, porque el Señor está con usted. Y esta es la última cita que relacionamos con el miedo. Por favor, hermana Cristi, 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Hermanos, aquí está diciendo, en el amor, véalo bien, dice, en el amor no hay temor. Hermanos, ¿quién es el amor? Es el Señor Jesús. Dios. Y en el amor dice que no hay temor. Hermanos, en el Señor Jesús, ¿cuál es el temor que podemos tener? No debemos tener ningún temor, hermanos. En el Señor Jesús no hay temor. De nuevo, leo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el Señor Jesús, echa fuera el temor. Por eso, de nuevo, le repito, hermanos, aquí está el Señor Jesús, que es el amor. Si yo me acerco al amor, los temores van desapareciendo.
Si yo me alejo porque dejo de leer la Biblia, dejo de orar, dejo de ayunar, entonces yo me lleno de temores. Si usted ahorita tiene algún temor, ese fue uno de los temas que estudiamos en el tema de las emociones, últimamente lo puede buscar en internet. Si usted tiene algún temor, déjeme decirle, ese temor solo es un termómetro de cómo está su relación con el Señor Jesucristo. Si usted tiene temor al futuro, qué va a pasar con la guerra, qué va a pasar con la escasez, qué va a pasar con el costo del combustible, es porque usted no ha estado en la presencia del Señor. Son cosas reales, hermanos, la guerra, la escasez de los granos básicos, el alza en los combustibles, por supuesto que son cosas reales, pero nosotros no dependemos de las cosas materiales. A nosotros nos sustenta el Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos temor a la enfermedad, temor a la vejez, hermanos, temor al fracaso, eso es solo un termómetro de cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así es que hemos visto, hermanos, logramos ver ahorita, hermanos, cuáles son las emociones con las que tienen que trabajar. El sanguíneo y el colérico tienen que trabajar con la ira. Y el melancólico y el flemático tienen que trabajar con el miedo. Muy bien. Entonces ahora nos vamos, hermanos, a los 4 temperamentos y la depresión. Realmente la emoción, hermanos, es la tristeza. Se recuerdan que había niveles. Cuando estudiamos las emociones vimos que hay niveles, pero el hermano Tim LaHaye lo menciona como la depresión. Y van a ver qué interesante cómo la relaciona con los temperamentos. Cada temperamento responde de manera diferente, hermanos. El sanguíneo y la depresión. Dice, ahí está. Dice, el sanguíneo, ahí escribí mal, deprime, perdón, hermanos. Dice, el sanguíneo se deprime muy poco. Miren, esto es interesante. Para los que tienen el temperamento sanguíneo predominante, el sanguíneo se deprime muy poco, debido a que casi siempre vive el presente. Ese es uno de las situaciones que vive el sanguíneo, hermanos. El sanguíneo vive el presente, no vive el pasado, no vive el futuro. Él siempre está en el hoy y eso le ayuda, hermano. Por eso dice, el sanguíneo se deprime muy poco debido a que casi siempre vive el presente y se olvida del pasado. Ustedes saben, hermanos, ¿qué es la depresión? La depresión es exceso, ay, perdón, lo puse mal, exceso de pasado. ¿Saben qué es la ansiedad? Es el exceso, exceso de qué, perdón? Del futuro. De futuro. ¿Y saben cómo se llama el exceso del presente? El exceso del presente se llama estrés. Ese es el exceso del presente. Pero bueno, en el caso del sanguíneo humano, él no padece de depresión, porque él no está en el pasado, él siempre está en el presente. Él si va a tener algún problema va a ser con el estrés, pero no con la depresión. Segundo punto, dice, el sanguíneo raras veces está, ay, perdón, estoy escribiendo mal, está deprimido. Dice, el sanguíneo raras veces está deprimido en compañía de otros. Hermanos, cuando el sanguíneo está con más gente, es la persona más feliz de este mundo, porque él está enfocado en las personas. ¿Lo recuerdan que lo estudiamos? Entonces, si él está con personas, él está feliz, hermano, él no va a tener ninguna depresión si está con gente. Dice, los estados de depresión que sufre casi siempre es cuando está a solas. ¿Qué le causa depresión? ¿Qué le causa depresión al sanguíneo? Estar solito. Eso le causa depresión, estar solito. Por eso siempre busca actividad para estar con gente. Estar meditando a solas con el Señor le cuesta, porque no hay más gente. Pues Dios es una persona, por supuesto, es un ser, es nuestro creador. Pero el sanguíneo no lo logra percibir porque no es alguien a quien pueda palpar. Entonces, al sanguíneo le causa depresión estar solito. Si usted es sanguíneo, tenga cuidado porque eso es lo que le causa depresión. El colérico y la depresión. El colérico se deprime en raras ocasiones. Mire, igual que el sanguíneo, casi no se deprime. Este se deprime en raras ocasiones, dice, porque su mente lo mantiene ocupado en algún objetivo o meta por alcanzar. Él no está pensando en el pasado, también está pensando qué va a ser. Objetivo es futuro, meta es futuro. Así es que él está pensando en el futuro, futuro, futuro. Si algo le va a pasar al colérico es ansiedad, exceso de futuro. Al sanguíneo, exceso de presente, estrés.
pero no van a padecer de depresión. Este menos, porque él está pensando en objetivos. Punto 2. Su frustración es que el día no tenga más horas. Esa es la frustración, porque el colérico no le alcanzó el tiempo, hermano. 12 de la noche y dijo, ay, se me acabó el tiempo y empezamos de nuevo, hermano. Esa es su frustración, pero sí se puede deprimir. Mire esto. Y solo le deprime por el abandono o la incompetencia de los demás. Si usted es colérico, le deprime cuando la gente que está a su alrededor no responde a la velocidad que usted va. Usted quiere que la gente le lea la mente, que ya le tenga listo todo y todavía sin hablar. Pero eso todavía no existe, hermano, ¿verdad? Entonces, el colérico se deprime cuando la demás gente no camina a su mismo nivel, se frustra. Pero aquí viene su mayor depresión al jubilarse. La mayoría de las personas caen en depresión cuando se jubilan, pero el que más se deprime cuando se jubila es el colérico, porque ya no tiene metas, ya no tiene objetivos, ya no tiene por quién trabajar, ya no es productivo y eso le causa depresión. Así es que colérico, ponga atención, eso le puede causar mucha depresión. Vamos con el melancólico y la depresión. El melancólico, hermanos, es el temperamento que más se deprime. Cuidado, hermanos melancólicos, inteligentes, analíticos, capaces, pero dice, el melancólico es el temperamento que más se deprime debido a su perfeccionismo personal. Lo quiere todo bien hecho, de la manera correcta, ¿verdad? Porque ese es el resumen de su temperamento, pero cuando las cosas no salen con esa perfección y eso le deprime, eso lo frustra, que no salieron las cosas como quería. Punto número 2, le deprime la falta de planificación u organización de los demás. Mire que el colérico también se deprimía, pero por el rendimiento, porque la gente no rinde. Pero al melancólico, hermano, lo que lo deprime es la falta de planificación u organización. ¿Se imaginan ustedes a un esposo melancólico con una esposa sanguínea? Y eso pasa, hermanos, porque polos opuestos se atraen. ¿Qué problema, hermano? O al revés, una esposa melancólica con un esposo sanguíneo que le deja todo tirado, hermanos, pobrecito. Su casa está que se muere, hermanos. Ya tiene 10 años de vivir con él, 20 años de vivir con él y pareciera que fue la primera vez que lo vio dejar las cosas desordenadas fuera de su lugar. Porque eso es así. Le deprime la falta de planificación y organización. Está en silencio, puede decir amén, hermano, no tenga pena. Amén. Número 3, los cambios en sus planes, mire esto, los cambios en sus planes diarios o en los de su vida, porque ya el melancólico ya tiene su vida organizada, ya sabe lo que quiere, se organizó bien, la planificó bien. Los cambios en sus planes diarios o los de su vida por factores externos le causan altos grados de depresión, oiga, pudiéndose enojar aún con Dios. Este es el temperamento que más se pelea con Dios. Este es el temperamento que más se pelea con Dios. Cuidado, hermanos melancólicos, porque la depresión del melancólico es su perfeccionismo. Número 1, en lo individual. Número 2, la falta de planificación, organización de los demás. Y si su plan estaba hecho de cierta manera y cambió, y se va a deprimir. Si planificó salir a tal hora y llegar a su trabajo a tal hora, pero no sabía que iba a haber hundimientos, que cerraron carreteras y llegó 3 horas después, ya con eso ya tiene ahí para estar deprimido porque no se cumplió su plan como esperaba. Va a manejar estrés, hermanos, porque los planes no se están cumpliendo. Vámonos con el flemático, hermanos. Este es el temperamento que menos depresión va a tener, el flemático. Punto 1, el flemático no se deprime con facilidad, porque mire qué lindo ese temperamento, porque no importa lo que suceda, tiende a expulsar mentalmente a la persona que le ha ofendido, que le ha dañado o rechazado por temor a ser juzgado. Este temperamento con relación a la depresión con la gente no pasa nada, hermano, porque a todos los justifica, a todos los perdona. ¿Por qué, hermano? Porque tiene temor a ser juzgado. Entonces, siempre está justificando. No, seguro que me gritó, pero
algún problema tuvo en su casa, pobrecito, pues qué lindo, así debe ser, ¿no? Y él no va a tener depresión por esas cosas. Si alguna vez se deprime, será por su falta de agresividad o por la presión que le ejercen otros. A él no le molesta que la gente no haga bien sus cosas, que no sean organizados, que no sean planificados, no le molesta. Si algo le molesta en algún momento y le causa depresión, es porque al final entiende y dice, yo no soy nada agresivo. Al final tal vez sí debía haberle dicho algo, pero no se me ocurrió o se me ocurrió, pero no tuve el carácter porque no quería que me juzgaran mal. Pero lo que más mal le puede causar depresión, dice, es la presión que le ejercen otros. Apúrate, más rápido, mira que te estás tardando mucho. Entonces ahí eso Sí. le va a causar depresión. Pero mire lo que pasa al final de sus días, como con el colérico. Cuando se jubila le viene la peor depresión de su vida. El flemático también tiene la peor depresión de su vida. Dice, la mayor depresión que experimentará será a partir de los 50 o los 60 años, cuando vea lo que otros lograron y él dejó de alcanzar por su pasividad. Ya cuando alcanza los 60 años y hace un recuento y mira que aquel amigo de la universidad no era tan inteligente como él, este flemático fue becado y siempre magna cum laude y etcétera, etcétera, man. Y tenía su compañero que ahí estaba saliendo retrasadas, pero era colérico y logró alcanzar cosas y cuando se compara, eso le causa depresión porque yo era más inteligente. No entiendo cómo este que le costaba tanto logró hacer todas esas cosas. Iba ahorita a los 60 viendo cómo hago para juntar para la renta, para hacer esto, para hacer lo otro, y eso le causa depresión. Se lo leo completo. La mayor depresión que experimentará será a partir de los 50 o 60 años, cuando vea lo que otros lograron y él dejó de alcanzar por su pasividad. Así es que, hermano o hermana flemática o flemático, este es un tema con el que tiene que trabajar ahora que todavía no está en los 50 y en los 60. Todavía tiene tiempo para cambiar esa pasividad y ser un poquito más agresivo, ser un poquito más productivo, buscar un poquito más. Con la ayuda del Señor, con toda seguridad que lo puede lograr. Bueno, hermanos, entonces ya hemos visto las emociones de acuerdo a los temperamentos. Ahora, el último tema es, hermanos, pero ¿y qué hacemos con todo esto? Entonces, vamos a estudiar qué o cómo tomar, perdón, cómo tomar el control de las emociones. Y aquí es como podemos tomar control de las emociones. Hermanos, lo primero es que debemos crecer en la estatura del Señor Jesús. Eso es el trabajo que debemos hacer todos los temperamentos, no importa si usted es sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, todos los cristianos deberíamos estar creciendo. Si hacemos eso, nunca vamos a estar desocupados, nunca vamos a estar nosotros perdiendo el tiempo, siempre vamos a estar progresando si estamos procurando el crecimiento espiritual. Hermana Cristel, por favor, léame Efesios 4 del 11 al 13, si fuera tan fino. Sí, dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, claramente el apóstol Pablo está diciendo que en las iglesias hay 5 ministerios. Estos son dones también, hermanos. Son dones ministeriales, así es como se llama. Algún día vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Hermanos, con todo el respeto que se merecen los hermanos que nos van a escuchar de otras congregaciones, ser un apóstol no nos hace más espiritual o menos espiritual solo por el hecho de ser apóstol. Nosotros somos espirituales, nosotros somos espirituales si buscamos al Señor en oración, si estudiamos su palabra, si ayunamos y si procuramos poner por obra la palabra del Señor. Estos son dones ministeriales, hermano. No tienen nada que ver con nuestro crecimiento espiritual. Sí son necesarios. Aquí claramente lo dice el apóstol Pablo. Pablo dice que los apóstoles, y cuando dije que no tienen crecimiento espiritual, no me refiero solo a los apóstoles, dije apóstoles, pero hermanos también, ser un pastor no nos da crecimiento espiritual. Hermanos,
Las personas que tenemos el privilegio como su servidor de ser un pastor asistente, hermanos, eso no nos da crecimiento espiritual. Eso es una vocación, eso es un llamado de parte del Señor, eso es un trabajo, es un oficio, si le quiere llamar así. Así como alguien tiene la vocación de la salud, de cuidar a su prójimo, pues tiene el llamado de ser un doctor. A otros el Señor nos llamó a ser pastores, a otros los habrá llamado a ser profetas o evangelistas o maestros o apóstoles, pero le aclaro, eso no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. Sí ayudan estos ministerios en la iglesia, porque claramente dice, en el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, estos cinco ministerios son para perfeccionar a los santos. Los santos somos todos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ve que se habla de una medida, se habla de una estatura. Hermanos, tenemos que crecer. Por favor, présteme atención. Hermanos, todo en esta vida, que todo en este tiempo o en este mundo, todo en este mundo, todo lo que tiene vida, todo lo que tiene vida crece, hermanos. Vea, los animalitos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero ve, crecen. Hermanos, todo lo que tiene vida tiene que crecer. Así es en lo espiritual. Si usted está teniendo vida espiritual, usted también tiene que ir creciendo. Si usted no está creciendo es porque no está teniendo vida espiritual. Hermanos, entonces, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar las emociones? ¿Cómo podemos tomar el control sobre las emociones y no dejar que las emociones sean las que nos gobiernen a nosotros y no dejar que sean las emociones las que tomen el control sobre nosotros? La única manera es creciendo espiritualmente. Yo les puse este diagrama, algunos están familiarizados porque ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones. Si usted nunca lo había visto, este es un estudio, hermanos. Estos eran los 7 muebles que estaban en el tabernáculo de Moisés y cada mueble representa una experiencia espiritual que debemos ir adquiriendo poco a poco. Esos son pasos, hermanos. De hecho, se lo voy a explicar porque de eso se trata. Hermanos, aquí les anoté yo, el tabernáculo de Moisés tipifica o representa al Señor Jesús. Ustedes pueden ver, hermanos, que esto que está aquí encerrado, esto era el tabernáculo de Moisés. Era como una tienda de campaña. Si usted nunca lo ha estudiado, se lo voy a explicar así. Era como una tienda de campaña que se armaba y se desarmaba. Era una tienda de campaña a donde venía a la presencia de Dios a tener un encuentro con el pueblo de Israel. De ahí era de donde les hablaba. Habían 3 lugares, hermanos. Esto que ven a la intemperie que les estoy marcando aquí es lo que se llama el atrio. Y en esta casita que vemos aquí, aquí habían 2 lugares. Este es el segundo lugar y aquí estaba el tercer lugar. Este sería el primer lugar, hermano. El segundo lugar es lo que se llama el lugar santo y el tercer lugar, la parte de hasta atrás de la casita, es lo que se llamaba el lugar santísimo. Es exactamente lo que les puse aquí. Lo voy a borrar esto. Aquí, hermanos, lo que vemos es el atrio. Lo que vemos aquí, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3 que le mencioné. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo, hermanos. Ese es el lugar santísimo. Y aquí es donde estaban los muebles. En breve se los voy a explicar en detalle porque de eso se trata. Eso era lo que estaba en este tabernáculo. Así era como, esto era lo que se miraba por fuera, hermanos. Así era como se miraba. Pero por dentro, ustedes ven que habían estos muebles que están acá. Aquí podemos ver, hermanos, aquí podemos ver que habían 7 muebles y estaban de una manera muy especial. Bueno, se los explico mejor en este otro diagrama. Déjenme mover la pantallita donde aparezco que me tapa. Hermanos, este tabernáculo tenía 7 muebles que representan 7 experiencias espirituales. Yo le puse aquí, quiero que lo note, únicas en el tabernáculo de Moisés. Ustedes ven, ahí les numeré yo los muebles, hermanos, para que les sea más fácil. Yo estudié este tema con el pastor Carlos en el año 87, lo estudié por un año, hermano, y eso que el pastor es, pues siendo arquitecto, es extremadamente bueno para dibujar. Y hermanos, me creen que al año yo no sabía cuál era el séptimo mueble. Yo contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y decía, no, aquí falta, porque solo hay 6. Ah, el séptimo, decía yo, tiene que ser todas las cortinas de afuera. Hasta que al fin un día él le puso unas flechitas y cuando le puso las flechitas entendí cuál era el séptimo mueble, hermanos. Y es que
al final, en la parte superior, hay dos muebles que están juntos. Yo no le había entendido, por eso yo lo tomaba como un solo mueble. Entonces, hermanos, ustedes ven aquí y aquí se los anoté. El uno es lo que se llama el altar de bronce o el altar del holocausto. ¿Qué representa? Porque eso tiene que representar algo. Así se llamaba en el Antiguo Testamento, pero ¿qué representa? Hermanos, la sangre representa nuestra salvación. Eso fue el día que yo le dije, Jesús, ven a mi corazón, soy pecador, sálvame. Y Jesús vino a mi vida. Ahí obtuve yo este mueble, hermano, porque ya tuve la sangre. Pero ahí había un segundo, perdón, ahí había un segundo elemento, hermanos, que era el fuego. ¿Qué representa el fuego? El bautismo con el Espíritu Santo. El día que yo recibí a Jesús en mi corazón y el día que yo oré y le dije, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu y fuego y dame el don de hablar en otras lenguas y pude orar en otras lenguas, ahí vino el Espíritu Santo sobre mi vida. Esas dos experiencias, hermanos, están en el mismo mueble, en el mueble número 1. Ahí están las dos experiencias. Ahora, no lo voy a confundir con las letritas. Ahora, hermanos, el mueble número 2 es este. Se llama lavacro de bronce. Estaba hecho del bronce y estaba cubierto de los espejitos de las mujeres que velaban a la puerta del templo. Ahí, hermanos, el lavacro de bronce, o también se llamaba la fuente. Olvidé ponerlo, hermano, pero se los anoto aquí. Se llamaba también la fuente. Ahí era donde el sacerdote se tenía que lavar las manos y los pies antes de ministrar. Se lo explico en breve. ¿Qué representa? Ahí había agua, hermanos. ¿Qué representa eso? Pues esto representa el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vamos al mueble número 3, hermanos, que es este. El mueble número 3 es el altar del incienso. ¿Qué representa el altar del incienso? Representa la oración. Ahí puse representa la oración. Nos vamos al mueble número 4. El mueble número 4, hermanos, se llama candelero de oro y representa el estudio de la Biblia. Hay versículos para eso, hermanos. En breve se los doy. Nos vamos al mueble número 5. El mueble número 5 se llama la mesa de los panes de la proposición y representa poner por obra la palabra de Dios. Eso representa y lo vamos a ver en detalle. Y por último, hermanos, habían dos muebles. Está el número 6 y el número 7. Pero estos realmente estaban siempre juntos. Entonces se convierten en un solo mueble, pero eran dos en uno. El número 6 es lo que se llama el arca del testimonio. Quiero aclararle que habían dos arcas, eso ya lo estudiamos en alguna ocasión. Está el arca del testimonio y el arca del pacto. Algunos escritores las confunden y lo ponen indistintamente, arca del testimonio, arca del pacto. El arca que estaba en el tabernáculo de Moisés era el arca del testimonio y el arca del pacto era diferente a esta arca porque no tenía cubierta. Esta arca era el arca del pacto, era la que iba delante de ellos 3 días de camino buscándoles descanso. Entonces está el arca del testimonio, la parte de abajo con respeto, digámoslo así, el cofre o la caja, y encima había una cubierta de oro puro con querubines, es lo que se llama el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Estos dos muebles juntos, ¿qué representan? Representan la unión matrimonial con la voluntad de Dios. Eso es lo que representan, hermanos. Ahí se los estoy dejando claro para que ustedes lo puedan repasar también. ¿Cómo funciona esto, hermanos? Pues aquí les puse yo la manera como el sacerdote tenía que entrar y ministrar o servir, cómo servía. Entonces yo se los puse hasta con flechitas y numeritos para que les sea más fácil entenderlo. Por cierto que les anoté un paso, hermanos, que es muy importante y le puse paso 0. Entrad por sus puertas con gratitud. El Salmo 100, versículo 4 dice, entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Hermanos, lo primero que yo les recomiendo a las personas es cuando oren, lo primero que debemos hacer es darle gracias al Señor. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Así es que yo lo primero que hago en mi devocional es darle gracias darle gracias al Señor, darle gracias por las bendiciones, darle gracias por sus reprensiones, dale gracias por los montes, dale gracias por los valles, por lo que me gusta, por lo que no me gusta. Procuro darle gracias por las cosas que parecen pequeñas, hermanos. Antes de la pandemia creo que casi nadie le daba gracias al Señor por su salud y en pandemia fuimos un poquito más conscientes de darle gracias al Señor por la salud. Pues bueno, paso número 0 le puse yo, que ya teníamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, los 7 muebles, es entrar por sus puertas con gratitud. Pero quiero que noten, hermanos,
que el primer mueble que el sacerdote visitaba no era el altar del holocausto, no, era la fuente. Eso era el primer paso. Entonces yo por eso les puse aquí, el primer paso, hermanos, era después de dar gracias, tiene que venir a este mueble. Y ahí que era lo que se hacía, hermanos. Aquí se los estoy relacionando. Lavar las manos significa pedir perdón por el enojo y pedir perdón por la duda, y la duda es temor. Miren, hermanos, que lo primero que el sacerdote tenía que hacer adentro del tabernáculo era lavarse las manos. Y eso lo que representa es pedirle perdón al Señor por mi enojo y pedirle perdón por mi duda o la incredulidad. Por cierto, en esta diapositiva les puse 7 experiencias espirituales diarias. ¿Se recuerdan que esta decía 7 experiencias únicas? Esas son solo una vez en la vida, recibo a Jesús en mi corazón. Solo una vez en mi vida soy bautizado en aguas. No me tengo que bautizar todos los días. Solo una vez en la vida recibo el bautismo con el Espíritu Santo. Una vez que lo recibí, ya lo tengo. Son experiencias únicas. Pero aquí les puse experiencias espirituales diarias o cotidianas. Y lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es, además de que ya le dimos gracias al Señor, lo primero es, perdón, Señor, porque en mi corazón hay enojo. Señor, te pido perdón, me enojé con mi cónyuge, me enojé con mis hijos, me enojé con mis compañeros de trabajo. Señor, te pido perdón. Me enojé en la iglesia. Señor, te pido perdón. Eso es lavarse las manos. Y de duda, el versículo claramente dice, quiero, hermanos, que todo hombre levante manos santas sin ira y sin contienda. Y la palabra contienda en el original no es contienda, pleito, es duda. Y la duda es temor. Así es que lo primero, miren, noten, lo primero que el Señor le está pidiendo al sacerdote antes de trabajar en el tabernáculo es límpiese las manos de enojo y de temor, de ira y de temor. Esas son las dos principales emociones, hermanos. Por eso, Señor, es lo primero que le pide al sacerdote, que se tiene que lavar. Así es que eso es sí o sí, hermanos. Vamos a ver los versículos bíblicos. ¿Qué significa lavarse los pies? Significa perdonar a todos los que nos han ofendido. También vamos a ver el versículo bíblico, hermanos. Lo primero que es lavarse las manos de enojo y de duda o de temor. Y lo segundo es perdonar a todas las personas que nos han ofendido. Les borro estas flechitas porque no los quiero confundir. Entonces ven que de darle gracias venimos a lavarnos. Y de lavarnos tenemos que venir, ahora sí, tenemos que venir, hermanos, al altar del holocausto. Y aquí es donde les tengo yo el número. El número que corresponde dice sangre. ¿Cómo echo mano de la sangre a diario? Ahí es pedir perdón por los pecados, por las transgresiones, por las iniquidades y por las ofensas. Y es ahí donde yo tengo que orar en otras lenguas, hermanos. El fuego es orar en otras lenguas. Así es como viene el fuego a diario. Yo estoy orando en lenguas, estoy orando en el Espíritu. La Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo es el que intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Así es que ahí es donde tenemos que estar orando en el Espíritu. Y ahí, hermanos, todavía estamos en el atrio. Le borro esto para que no se confundan. Una vez, hermanos, que nosotros ya nos lavamos las manos, bajamos al altar del holocausto, entonces ya podemos entrar al lugar santo, hermanos, al tercer mueble, que es el de la orar por peticiones, intercesión, dolores de parto y la batalla espiritual. Yo les voy a dar los versículos. Y después ya sigue el orden que tiene, hermanos. Ya ustedes tienen el orden. 4 es estudiar la Biblia. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es que, hermanos, hasta ahí vamos bien. Número 5, practicar la palabra de Dios. Y el 6 y el 7 que hacen uno solo, hermanos, es aceptar con gozo y agradecer todo lo que venga a nuestra vida. Hermanos, ¿cómo nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios cuando le damos gracias a Dios por todo lo que vino a nuestra vida? Déjeme que se lo comparta con los versículos bíblicos para que usted lo pueda ver. Le dije que el punto 0 era alabar a Dios, porque no es parte de los muebles. Aquí está el Salmo 100, versículo 4. ¿Lo puede leer, hermana Cristel, por favor? Sí, pastor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Amén. Ven, hermanos, que dice entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios, dice atrios. Por eso les puse yo aquí, atrios. Por eso les puse aquí el punto 0, es el atrio. Para entrar al atrio es con gratitud, hermanos. Así es que nunca se le olvide, la manera apropiada para entrar a la presencia del Señor es con gratitud.
Hermano, la gratitud, diga usted, es como la llave que le abre la puerta a la presencia del Señor con gratitud, gratitud, gratitud. Punto número 1, lavarnos las manos y los pies, que es lo primero que tenía que hacer. Por favor, léame, hermana Cristel, si fuera tan fina, Éxodo 30, 17, 21. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Hermanos, ven cuán importante es lavarse las manos y los pies. Aquí lo está diciendo claramente. Dice en el 18, harás también una fuente de bronce, ya la vimos. Y dice, ¿para qué es? Para lavar. La colocarás entre el tabernáculo, reunión y el altar y pondrás en ella agua. Versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Ve que no dice la cabeza, no dice el cuerpo, no dice el cuello, no dice los brazos. No, las manos y los pies dice. O sea, hermanos, preste atención. Tenemos que lavarnos todos los días las manos y todos los días los pies. En breve le doy las citas bíblicas de manos y pies. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua. ¿Para qué? ¿Qué dice, hermana Cristel? ¿En dónde, perdón? En el 20, se lavarán con agua y aquí dice, para que no, Para que no mueran. hermanos, si no nos lavamos del enojo, de la ira y no nos lavamos del temor, vamos a morir espiritualmente. Necesitamos, hermanos, ser libres del temor y de la ira, del enojo, de la duda. Tenemos que librarnos porque si no nos libramos, eso nos va a matar espiritualmente. Aquí claramente lo dijo en el 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida. 21. Se lavarán las manos y los pies. Otra vez dice, segunda vez, para que no mueran. Y dice, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus generaciones, perdón, él y su descendencia por sus generaciones. Hermanos, esto es algo que debemos estar haciendo todo el tiempo, hermano, no podemos dejar de hacerlo. Eso es un mandamiento para todo el tiempo, porque dice que es un estatuto perpetuo. Eso algún día les pasaré alguna prédica al pastor Carlos, él ya explicó, y eso va a seguir siendo por toda la eternidad. Déjeme que le explique con versículos bíblicos qué es eso de las manos, los enojos, la duda que tiene que ver con el temor. Primera Timoteo 2:8, hermana Cristel, si fuera tan fina. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, Gracias. duda, ¿Ven? temor. Ok, gracias. Ven que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Cuando dice hombre se refiere a la humanidad, hermano, no solo es para los varones, no solo es para los caballeros, es para todos los cristianos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Dice, sin ira ni contienda. Pero les dije que la versión original no dice contienda, dice duda. Eso es lo que dice, sin duda. Y la palabra duda es temor. O sea, si vamos a levantar las manos, que no sea ni con ira ni con temor. Miren, hermanos, qué importante es para el Señor la ira y el temor que nos pide que las levantemos sin esas emociones malas. Por eso es algo que tenemos que hacer, estar haciendo constantemente. Espero haberles comprobado, hermanos, que las manos tienen que estar limpias de las iras y de los temores. Ahora, ¿qué pasa con los pies? Los pies representan la falta de perdón. ¿Me puede leer, por favor, Mateo 10:14, si fuera tan amable? Mateo 10:14 dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Amén. Hermanos, este pasaje es cuando el Señor manda a los discípulos de dos en dos, manda a los 70 a predicar y le dice, si ustedes entran a una ciudad y no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies. Uno cuando ha leído por primera vez y no lo entiende, uno lo que piensa, hermanos, es que le está diciendo,
pues me limpio y les echo una maldición porque no me quisieron recibir. Malos, no saben que aquí vino el ungido del Señor, el siervo de Jehová. No, hermanos, todo lo contrario. El Señor Jesús, para empezar, no es rencoroso. El Señor Jesús no es vengativo. Entonces no nos puede estar diciendo a nosotros que nos sacudamos el polvo de los pies echándoles alguna maldición o renegando porque no nos quisieron recibir. El Señor Jesús, hermanos, es humilde y es manso, y eso es lo que nos pide. Así es que aquí dicen en Mateo 10:14, y si alguno no os recibiere y no ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sabe qué está diciendo? Sacúdanse el polvo es perdonándolos, perdonen. Y hermanos, queremos ser libres de la ira, tenemos que perdonar. Queremos ser libres del temor, tenemos que perdonar, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Queremos ser libres de la depresión, también tenemos que perdonar. Hermanos, si limpiamos nuestras manos de enojos y de temores y perdonamos, con eso estamos sellando nosotros. Por eso, hermanos, el Señor Jesús en la cruz dijo, y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor selló cualquier emoción con el perdón. ¿Se recuerdan de Esteban, el primer mártir, hermanos, que murió apedreado? Él dijo exactamente las mismas palabras que el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando los estaba perdonando, estaba tomando cautiva cualquier emoción que quisiera brotar de su corazón. Hermano, quiere vencer el enojo, quiere vencer la ira, quiere vencer el temor, quiere vencer la depresión, tiene que perdonar. El perdón le beneficia a la persona que lo da, no a la otra persona. La otra persona tal vez ni se ha dado cuenta que le ofendió y anda feliz por la vida. El que se amarga es el que no ha querido perdonar. Por eso necesitamos perdonar, hermanos, para poder crecer espiritualmente. Eso de irnos al altar del holocausto, hermanos, ¿qué significa? Pues aquí se lo estoy poniendo. Significa pedir perdón por los pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Por favor, hermana Cristel, si me puede leer Romanos 12:1, ya vamos a finalizar, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Hermanos, el Señor dice aquí, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, ya no tenemos que poner un animalito en el altar. Ahora nosotros somos los que nos tenemos que poner en el altar. ¿Cómo nos ponemos en el altar? Pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. ¿Qué es eso de poner mi cuerpo? Pues mis 5 sentidos, porque hermanos, pecamos con los 5 sentidos. Pecamos con los ojos, pecamos con la boca, pecamos con la nariz, pecamos con los oídos, pecamos con las manos, hermanos. Pecamos con los 5 sentidos del cuerpo, los 5 sentidos del alma y los 5 sentidos del espíritu. Por eso debemos poner todo nuestro ser en el altar. Cuando lo hacemos, estamos haciendo nuestra la experiencia del altar del holocausto. Nos vamos a la número 3, la experiencia, hermanos, del altar del incienso. Orar por peticiones, intercesión en el espíritu, dolores de parto y batalla espiritual. Vamos a ver 2 diapositivas. Por favor, hermana Cristel, Efesios 6:18, si fuera tan amable. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Ven, hermanos, que dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, mire, porque si alguien no sabía que hay un nivel de oración que se llama dolores de parto, dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, eso se lo está diciendo Pablo a los Gálatas. Hermano, Pablo no podía estar embarazado físicamente, está hablando espiritualmente y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hermanos, hay un nivel de oración que se llama dolores de parto que a uno realmente le dan como dolores, como contracciones en el estómago. Y ese nivel de oración es cuando estamos orando por otras personas, porque aquí dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está diciéndolo claramente, hermano, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es un nivel de oración. Así es que nos vamos entonces siempre con la oración. Estamos en el mueble número 3, el del incienso de la oración.
Y ya vimos, hermanos, peticiones. Ahora quiero que veamos, por favor, Romanos 8:26, si fuera tan amable, hermana Cristel, por favor. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Hermanos, aquí dice de igual manera el Espíritu, y note que está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, cuando estamos teniendo intercesión del Espíritu es un gemido, no son palabras articuladas, realmente son ruidos, son sonidos, pero son movidas por el Espíritu Santo. Note, hermanos, necesitamos orar en español y necesitamos orar en el Espíritu, porque en español tal vez estaríamos pidiendo algo, hermanos, que no nos beneficia. Por ejemplo, digamos, yo podría decirle, Señor Jesús, por favor, concédeme un jet para ir a predicar al África. Quiero ir a predicar a esos lugares lejanos. Y esa no ha de ser la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad, hermano? No digo que para alguien no, para mi vida esa no será la voluntad de Dios. Estoy pidiendo de acuerdo a un gusto carnal, pero si yo oro en español y luego oro en el Espíritu Santo intercede a través de mí con gemidos indecibles. Y él, dice la Biblia, si ora de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso lo necesitamos. Y ahora les voy a leer esta escritura de la oración de batalla espiritual. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, sí tenemos que tener un nivel de oración agresiva, es en contra de las huestes de maldad del diablo. Eso es lo que se le llama batalla espiritual. Así es que, hermanos, eso está en el mueble del altar del incienso. El cuarto mueble, hermanos, que era el candelero, significa estudiar la Biblia. Por favor, hermana Cristel, si fuera tan fina, Juan 3:5-39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hermanos, este es un mandamiento que el Señor nos da a diario, escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es estudiar la Biblia. Estudiemos la Biblia, estudiemos la Biblia. Escudriñar las escrituras, dice. Así es como se forma el candelero. Y nosotros, esa es una experiencia diaria, cotidiana. Vamos con la número 5, que sería la mesa de los panes de la proposición, que es poner por obra la palabra de Dios. Por favor, Éxodo 19:5, hermana Cristel, si fuera tan amable. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Hermanos, el Señor está diciendo, si nosotros prestamos oído a su voz, dice, pero no solo oírla, ¿verdad? Sino dice, si guardarais mi pacto. ¿Qué significa eso? Guardar su pacto es guardar su palabra, es ponerla por obra. Hermanos, debemos cumplir con la palabra del Señor hasta con los mandamientos que nos parecen pequeñitos. La Biblia dice, al que te pide, dale. Y usted no le está dando al que le pide, no está cumpliendo con la palabra del Señor. Orad sin cesar, dice. Y pasan días y usted no ora, no está cumpliendo con la palabra del Señor. Aquí dice que la mesa de los panes se forma en nosotros cuando ponemos por obra la palabra del Señor. Claramente dice, si dierais oído mi voz y guardarais mi pacto, mire lo que pasa, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Usted quiere ser una joya en las manos del Señor? Tiene que estudiar la Biblia y ponerla por obra. No solo estudiarla, ponerla por obra. Esta cita es importantísima con relación a poner por obra la palabra del Señor. Se las voy a leer. Deuteronomio 28:15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, mire lo que dice, para procurar. No dijo para poner, no, para poner por obra, no, para procurar. Hermano amado, hermana amada, con solo que tengamos el deseo en el corazón de cumplir con la palabra del Señor, y para Dios ya es suficiente. Solo con tener el deseo, de nuevo se lo leo, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Si no lo hacemos, ni siquiera lo deseamos, dice,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La gente dice, pero ¿por qué me está pasando tal cosa? Y la pregunta que le tengo es, ¿qué tanto está amando usted la palabra del Señor? ¿Qué tanto está procurando poner por obra la palabra del Señor? Si usted está procurando, no la van a alcanzar esas maldiciones. Pero si usted no está procurando poner por obra la palabra del Señor, en Deuteronomio dice, si usted no procura, van a venir todas esas maldiciones a su vida. Así es que usted es el que escoge qué quiere de su vida. Y esta es la última diapositiva y con esto finalizamos. Las 6 y las 7 se recuerdan que era el arca, el testimonio y el asiento de la misericordia, que representa, dijimos, amar la soberanía de Cristo. Pues eso dijimos que significa aceptar con gozo y agradecer todo lo que venga a nuestra vida. Por favor, léame, hermana Cristel, si fuera tan fina, Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Hermanos, nosotros decimos todos los domingos que entramos a la iglesia, Señor, Señor, pero eso no es suficiente, hermanos. Tal vez solo lo estamos diciendo el diente al labio. Claramente dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, lo importante es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo más importante, hacer la voluntad. Y hermanos, ¿cuál es la voluntad del Padre? Pues yo se las leo, primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. No dicen algunas cosas. No dice dad gracias solo en las que me gustan. No dice gracias solo en las agradables. No, dice dad gracias en todo. Todo es todo. Hermano, ¿por qué tengo que darle gracias a Dios por la enfermedad? Porque es parte de todo. Porque tengo que darle gracias a Dios en la escasez, porque es parte de todo. Porque tengo que darle gracias a Dios por mis problemas, porque es parte de todo. Claramente dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermano, yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué dice aquí? Dad gracias en todo. Esa es la voluntad, dad gracias. Porque cuando le damos gracias, hermanos, hemos aceptado la voluntad de Dios para mi vida. Hemos aceptado, hermanos, lo que venga. Lo aceptamos con gozo, con gratitud. Por eso debemos aprender a dar gracias a Dios en todo. Se lo leo de corrido. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiere unirse en matrimonio con el Señor Jesús? Mire qué simple, dar gracias en todo. Y ahí estoy unido matrimonialmente. Yo bendigo al Señor porque me da, porque no me da. Como dijo Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Pues es lo mismo exactamente lo que tenemos que decir. Hermanos, hemos completado el tema de las emociones con los temperamentos. Así es que yo los voy a invitar a orar, por favor, para finalizar. Señor Jesús, en esta noche una vez más te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor Jesús, por el tesoro eterno que nos estás regalando, Señor. Algo que nosotros no merecemos, Señor. Señor, cuán dichosos somos por contar con una Biblia en nuestro idioma, Señor. Cuán hermoso, Señor Jesús, que podamos tener contacto con tu palabra. Muchas personas, Señor, de esta era no tuvieron acceso a una Biblia, Señor, y a nosotros nos permites tenerla en nuestro idioma y tenemos herramientas para poderla estudiar. Solo ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta, Padre, para venir a buscarte en el estudio de tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra y ayúdanos, Señor Jesús, a que nos podamos crecer espiritualmente y alcanzar la estatura del varón perfecto. Señor, queremos ser libres de la ira, queremos ser libres del temor, libres de la depresión, Señor. Y para eso debemos crecer espiritualmente, porque si crecemos espiritualmente, nunca dejaremos de dar fruto, Señor. Así es que, Padre, en esta noche nos ponemos en tus manos, suplicándote que traigas sobre nosotros un espíritu, Señor Jesús, de humildad, un espíritu de mansedumbre, un espíritu, Señor, que desea buscarte todos los días de su vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos en esta noche a irte a buscar en oración, en el estudio de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a controlar las emociones de acuerdo al temperamento que cada uno tiene.
Ayúdanos a poder ver, Señor Jesús, cuáles son las áreas en las que tenemos que fortalecernos. Hoy te las entregamos, Señor, porque cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo Jesús. Bendito seas por siempre. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Gracias, Jesús, por tu presencia con nosotros. Bendícenos el resto de la noche, Padre. Y en todo te Gracias. damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.